La revolución industrial fue el conjunto de grandes cambios en la tecnología y en la manera de aprovechar el medio. Se inició a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y tuvo grandes consecuencias tanto económicas y tecnológicas como políticas, sociales y demográficas. Varios factores intervinieron en este proceso. Revolución demográfica. Al terminar las grandes epidemias junto a las mejoras de las condiciones higiénico-sanitarias, aumentó la natalidad y la mortalidad disminuyó, por lo que hubo un aumento de la población y en consecuencia una mayor demanda de alimentos. Debido a esto último surgió la revolución agrícola. Aparece la propiedad privada sustituyendo a la señorial, en la que un señor tiene una gran cantidad de tierra donde trabajan campesinos. El cercamiento de parcelas para aumentar la productividad, gracias a las leyes de cercamiento también llamadas Enclosure Act. Cambiaron el sistema de rotación trienal por el sistema Norfolk. La parcela se dividía en 4 partes eliminando el barbecho, añadiendo la leguminosa o cualquier otro cultivo. La mecanización generó que hubiera más mano de obra de la que se necesitaba y en consecuencia los trabajadores se mudaron a las ciudades buscando mejores oportunidades laborales. Manifiestan nuevas formas de producción como Domestic System, que consistía en la producción de manufactura en casa por el sector textil y era realizado por campesinos, a los que un comerciante le entregaba materia prima, estaba fuera del sistema que establecían los gremios. Nacieron nuevas teorías económicas que dieron paso a las ideas del liberalismo económico por Adam Smith. Busca el máximo beneficio personal, es decir, el interés colectivo. La mano invisible, que regula el precio de los productos, conocida como la ley de la oferta y la demanda. Defendían la ausencia del Estado en la economía, dejándolo todo en manos de la libre competencia. Aprovecharon el vapor como fuerza motriz. Fue en 1769 cuando James Watt perfeccionó la máquina de vapor, que utilizaba como combustible el carbón mineral. Al calentarse el agua en una caldera se generaba vapor que mediante los cambios de presión por la condensación movía un pistón que accionaba un balancín que hacía girar un volante. Surgió la fábrica como un nuevo centro de producción donde se encuentra la maquinaria y los trabajadores. Dentro del desarrollo se encuentran las dos fases de la revolución industrial. La primera fase es la primera revolución industrial, que comenzó en 1750 y terminó en 1850 en Gran Bretaña. La principal fuente de energía durante esta etapa fue el coque. Había 3 tipos de sectores industriales: textil, siderúrgico y transporte. Sector textil, las materias primas eran la lana y el algodón. Se desarrollaron múltiples máquinas para incrementar la producción de hilado y tejido, como la lanzadera volante, el telar mecánico, etc. Destacaron los centros textiles de Manchester, Liverpool y Londres en Inglaterra. Sector siderúrgico, un sorprendente desarrollo por la aparición de altos hornos que usaban coque, que es un tipo de carbón mineral, y por el empleo de nuevas técnicas como el pudelado, que permitía obtener hierro forjado de muy buena calidad al eliminar sus impurezas. Sector transporte. La locomotora fue perfeccionada por Stephenson en 1829. Esto facilitó el traslado de la mercancía a los pasajeros. Gracias a la aplicación de la máquina de vapor en la locomotora, logró recorrer largas distancias y a gran velocidad. La primera línea iba de Liverpool a Manchester y se fueron extendiendo por Gran Bretaña. La primera línea en España apareció en 1837, en Cuba y en la península en 1848, que iba de Barcelona a Madrid. La máquina de vapor también influyó en la navegación. La organización del trabajo se realizaba en la fábrica. La segunda revolución industrial comenzó en 1850 y terminó en 1914 en Estados Unidos, Japón y Alemania. Las fuentes de energía en esta época eran el petróleo y la electricidad. Se distinguen 3 sectores. La química se basaba en la producción de medicamentos, explosivos, etc. La nueva siderurgia usaba materiales como el níquel o el aluminio y el hierro se somete a procesos de refinado, desarrollando así la industria de armamento. Las alimentarias desarrollaron las latas de conserva y los frigoríficos industriales. Respecto al transporte, aparecieron el coche, el avión, la bicicleta y el tren, que usaban petróleo y electricidad para funcionar. Surgieron nuevos sistemas de organización de trabajo como el taylorismo y el fordismo, trabajo en cadena. Aparecieron las sociedades anónimas, que consisten en que las empresas tienen múltiples dueños, ya que en la bolsa pueden comprar acciones de dicha empresa y se llevan una parte del beneficio o deben ingresar dinero en función del porcentaje de acciones que tengan. Se pueden distinguir 5 consecuencias. Se produjo un crecimiento de la población europea, ya que aumentó la tasa de natalidad y disminuyó la de mortalidad. El surgimiento de una sociedad dividida en clases suponía la igualdad de todos ante la ley. La burguesía era la clase social dominante y se dividía en alta burguesía, mediana burguesía y pequeña burguesía. Además se encontraba el proletariado, que eran los trabajadores industriales, que solo poseían su fuerza de trabajo y eran explotados económicamente por los burgueses. Las ciudades crecieron por la inmigración de las zonas rurales y se ampliaron derribando las murallas y creando ensanches. La burguesía vivía en grandes viviendas con comodidad y servicios. En cambio, el proletariado habitaba en viviendas masificadas, sin servicios elementales, cerca de la fábrica y casi no podían comer. Los obreros estaban sometidos a largas jornadas laborales que podían llegar a superar las 14 horas diarias, bajo unas condiciones durísimas, normas severas, castigos corporales. Ante la falta de higiene y medidas de seguridad, eran más propensos a desarrollar enfermedades y se producían accidentes laborales que podían causar la muerte de muchos obreros. También se daba la explotación infantil y trabajaban en las mismas condiciones que los adultos. Los salarios eran muy bajos, especialmente en mujeres y niños, y el despido era libre sin indemnizaciones, que es el dinero que te dan al despedirte.
No existían los derechos laborales como las vacaciones en seguros sanitarios y sociales. Los sindicatos, es decir, las asociaciones de los obreros, fueron ilegalizados. En consecuencia de las malas condiciones de trabajo surgió el movimiento obrero, lo que conllevó a actos de violencia como el ludismo, porque pensaban que la maquinaria les quitaba puestos de trabajo, por lo que la quemaban. Se crearon las trade unions, que eran los sindicatos, y luchaban por una mejora laboral. Otro movimiento fue el cartismo, que era un movimiento pacífico que consistía en enviar cartas al Parlamento pidiendo derecho al voto. Esto dio lugar a tres tipos de filosofía: el socialismo utópico, en el que destacaron Charles Fourier y Saint-Simon. Era utópico porque les era imposible llevar a cabo sus proyectos. El marxismo, que fue desarrollado por Karl Marx y Engels, que escribieron Manifiesto Comunista y El Capital, se basaba en diferentes principios, como que la economía es la base de la historia, que en la historia se ha producido una continua lucha de clases, por lo que el proletariado se rebelará contra la burguesía y establecerá una dictadura y una sociedad sin clases en la que los medios de producción serán colectivos. El anarquismo defendía lo mismo que el marxismo, pero rechazando al Estado. Algunos pensadores que destacaron fueron Kropotkin, Proudhon o Bakunin. This is our project, and we hope you have learned more about the industrial revolutions.